Dios les bendiga y Dios les guarde. Somos la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Toalta Heights, ubicada en la carretera 829, frente a las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hoy estamos congregados en la casa del Señor, algunos aquí de manera presencial y otros en sus hogares, a través de Facebook, que estamos transmitiendo también este culto que es de estudio bíblico. Nuestros cultos de estudio bíblico son los jueves. Y hoy vamos a continuar con la línea de estudios ya iniciados por nuestra pastora, a quien excusamos que no se encuentra con nosotros en esta noche porque está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Así que se lo disfrute, pastora, y lo pase muy bien en familia. Así que vamos a tener el estudio sobre el capítulo 6 del libro de los Hechos. Ya vimos los primeros 5 capítulos. Pero antes que todo quiero hacer una oración, quiero dar gracias al Señor, presentar este estudio para que el Señor nos dirija y nos permita asimilar la enseñanza y me permita a mí redimir el tiempo porque me han salido no sé cuántas páginas y tanta información que encontré porque encontré más de lo que yo pensaba. Así que oramos al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Gracias porque nos permite, Señor, allegarnos ante el trono de tu gracia en adoración y en búsqueda de tu rostro, Señor, en la búsqueda del conocimiento de tu palabra y de tu verdad a través de ella, Señor. Oh, yo te pido, Señor, que seas tú tomando todo el control como siempre, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú te encuentras, Señor. Que esta palabra poderosa se abra a nuestro entendimiento, a nuestra razón, a nuestro espíritu y a nuestra voluntad para que la podamos entender, la podamos asimilar y la podamos poner en práctica, Señor, como tú así lo deseas. Glorifícate con los aquí presentes y con los que se encuentran en sus hogares, Señor. Que allá también hagan el espacio físico, el espacio psicológico y el espacio espiritual para dedicarse al estudio de esta porción bíblica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, el capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿verdad? Trata el tema de la elección de los diáconos y el arresto de Esteban, que fue uno de los 7 diáconos seleccionados. Este capítulo 6 tiene como título elección de los 7 diáconos o el nombramiento de 7 ayudantes. Les voy a ir ofreciendo lo que varias versiones dicen, así que si notan que soy un poquito, no es repetitiva, es que quiero que usted vea lo que dicen varias versiones. He contemplado la Reina Valera, que es con la que crecí y me he desarrollado y mucha gente tiene. He contemplado la Dios habla hoy, la nueva versión y la traducción del lenguaje actual. Así que hemos entresacado el nombramiento de 7 ayudantes o elección de los 7 servidores. Ese capítulo 6, fíjese, encontré que es uno de los pasajes del Nuevo Testamento más importantes en cuanto al tema de liderazgo de la iglesia se refiere. Y hay una serie de verdades y de lecciones dinámicas sobre el liderazgo de la iglesia y de lo que deben ser las prioridades espirituales. Mire, yo he leído ese capítulo en varias ocasiones, pero el sentarme a estudiarlo para podérselo traer a ustedes me ha sumergido en un mundo de información y de conocimiento que no había visto ni había adquirido en otros momentos, y quisiera, ¿verdad?, de alguna manera llevarlos a ustedes también a esa profundidad. Porque mire, ese capítulo trata temas como lo que es el conflicto, lo que es la solución de problemas, lo que es el carácter del líder, lo que es las finanzas y la buena administración de las finanzas, lo que es la oración, el evangelismo, el amor, la humildad, la comunidad, y trata directamente el tema de lo que es el servicio, ¿verdad?, a través de lo que son los diáconos. La iglesia hasta este capítulo habíamos visto que había sido atacada de diferentes formas y de diferentes maneras, y hubo pues oposición, hubo intentos de corrupción dentro de la iglesia, lo vimos con Ananías y Zafira, pero estas estrategias pues no lograron estorbar la labor o la función de la iglesia, y ahora se enfrentan a otro tipo de problema, y es un problema interno. Un problema que tiene que ver con el funcionamiento y con unas diferencias de opiniones y de visión
de los diferentes grupos cristianos que habían dentro de lo que era la comunidad de fe en ese tiempo. Así que los discípulos iban a tener que tratar con argumentos y con divisiones potenciales. Y la pregunta, ¿verdad?, es cómo ellos podían intervenir y cómo ellos iban a poder resolver esa situación de la manera más saludable y de la manera más exitosa posible. Porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, y lo hemos visto, ¿verdad? Así que esta historia y este relato bíblico nos va a llevar a adentrarnos hacia ese proceso extraordinario. Y comienzo con el primer tópico, que se llama la necesidad o el problema. Y le voy a pedir a Petra que me haga el favor y me lea el verso número 1 de ese capítulo 6 del libro de los Hechos, el número 1. Dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los que habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Gracias, Petra. Fíjese, en aquellos días, dice Reina Valera, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, hubo una situación traída por los griegos contra los hebreos. Fíjese que hablando del tema del crecimiento, el crecimiento de los discípulos en número indica que la obra de Dios a través de esa comunidad de fe estaba siendo exitosa, porque estaba creciendo, se seguían añadiendo, como la misma palabra dice, ¿verdad? Se seguían añadiendo cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Así que la iglesia primitiva estaba siendo exitosa. Y cuando el escritor sagrado habla de los discípulos, no se está refiriendo a los que tal vez nosotros identificamos como los 12 que anduvieron con Jesús y esos cerquitas, sino a todos aquellos que se habían acogido a la fe cristiana. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo rápidamente y por supuesto ese crecimiento era bueno, pero al parecer, fíjese, la iglesia ya estaba dando luces de que estaba siendo una iglesia organizada. Ya tenía estructura, ya tenía unos procederes y unas formas de hacer unas cosas, y lo estamos viendo, ¿verdad? Se juntaban en lugares específicos, en tiempos específicos, recibían dinero, lo vemos en los primeros capítulos, que las cosas que tenían ellos en común eran vendidas y el dinero era traído a la iglesia para que fuera distribuido de una manera, ¿verdad?, justa y equitativa. Así que recibían y distribuían a las personas que tenían necesidad, así que algún nivel de organización tenía la iglesia para ese entonces. Pero con el crecimiento también se visibilizó, se hizo visible unas situaciones, y fue la necesidad de servidores o de obreros. Porque al crecer la obra, no es lo mismo pastorear una iglesia de 15 o 20 que una iglesia de 500, ni una de 1000, y mucho menos una de 3000 o de 5000, como las hay por ahí, ¿verdad? Hay iglesias que no tienen un solo pastor, tienen varios y hasta un pastor asociado y montones de cosas. Así que se visibilizó la necesidad de servidores o de obreros. Esto me acuerda a las palabras de Jesús: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que los quejosos, que los pueden haber, y sabe una cosa, aquí, contrario a otras circunstancias que hemos visto, estos quejosos tenían unos argumentos válidos, y lo vamos a ver. Y está la contraparte de los quejosos. ¿Contra quién se quejaban? Los quejosos eran los griegos. ¿Ve? Y los griegos eran aquellas personas de habla griega, pero eran judíos. Eran judíos, lo que pasa es que eran judíos de la diáspora, que se habían ido a otras provincias, a otros lugares de Roma, y allá pues se habían, ¿verdad?, relacionado más con la cultura griega, hablaban el griego, y a ellos se le llamaban los helenistas. Ese era el nombre que se le ponía a los griegos, a los judíos de habla griega. Se inclinaban hacia la cultura griega y fueron mayormente de la diáspora. Muchos judíos helenistas empezaron a formar parte de los discípulos, porque la palabra estaba siendo predicada, la gente estaba siendo alcanzada, y comenzaron a llegar a formar parte de los discípulos también, gente que emigró de Jerusalén a Jerusalén de tierras extranjeras, pero venían como con una visión
con una mentalidad, con unos estilos de vida que permeaba lo que era la cultura griega, entre ellos el idioma. Así que debido a esas diferencias, los judíos tradicionales, que los vamos a describir más adelante, pues tendían a tener un poquito de diferencias con los griegos, que son los judíos palestinos de habla aramea. Así que también se formaron pues grupos, los helenistas y los de habla aramea, los judíos tradicionales y los que venían ya de esas otras partes. La otra contraparte de los quejosos, ¿verdad? Son los hebreos, los de habla hebrea o que hablaban arameo. Son los judíos nacidos en Palestina o también han mencionado como hebreos nativos. Habían nacido y se habían quedado allí, no se habían ido para otro lugar. Y la mayoría eran de Judea, inclinados a la cultura judía e incluso hablaban el idioma arameo, no hablaban el griego y leían la escritura en ese idioma original, mientras que los otros la podían leer hasta en griego. Así que los hebreos acostumbraban, en términos generales, no estamos hablando de los de la iglesia en particular, pero en términos generales, a despreciar a los griegos porque los veían como una clase inferior y que eran personas que no eran muy espirituales, que marchaban con la cultura griega y entonces estos griegos consideraban a los otros hebreos como que estos son los más santos, los más puros, los más, ¿verdad? Los que más fieles son a Dios y a la palabra. Así que, ¿qué viene de estos griegos? Una queja. Viene una queja que realmente era una preocupación. Decían que las viudas de aquellos eran desatendidas ¿en qué? ¿En qué estaban desatendidas o mal atendidas? En la distribución diaria de los alimentos. Quiere decir que había una obra social que la iglesia estaba realizando y que las personas o las comunidades más impactadas eran los pobres, los necesitados, entre ellos las viudas. Así que ellos entendían que no eran bien atendidas, que eran desatendidas en esa distribución o que no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Y los que hemos estudiado un poquito la palabra sabemos que en la Biblia se nos habla, particularmente en cuanto a las viudas, que si no se podían casar de nuevo, ¿qué les esperaba? ¿Qué le esperaba a la viuda si no se volvía a casar? Se quedaba solita. La pobreza, la indigencia, la necesidad, porque sabemos que era una cultura machista y que la mujer era representada en el varón y el varón era el proveedor, y si el varón no estaba allí porque se murió, pues entonces, ¿qué le esperaba a esta mujer? Así que conociendo cuál pudiera ser el destino de las viudas, ¿verdad? Y podemos ver que desde el Antiguo Testamento Dios hace provisión para las viudas. Y en particular, fíjese, nos habla en la palabra sobre el cuidado que el pueblo de Dios debe tener para con el extranjero, para con el huérfano y con la viuda. Fíjese, particularmente, el Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Así que alimentar a las viudas cristianas era un enorme trabajo que requería tiempo, esfuerzo y dinero. Salmo 68:5. Ok, así que la iglesia primitiva asumió esa responsabilidad con mucha seriedad, ok, y entendía que tenía que ayudar a las viudas porque no tenían más apoyo. Realmente, ¿verdad? Era el cuidado de las viudas y los huérfanos era algo bien importante y esencial dentro de la iglesia cristiana, dentro de los judíos en aquel entonces. Pero resulta que el grupo de los hebreos no helenistas, los tradicionales, los de habla arameo, era el grupo más dominante, el grupo donde más cantidad de personas había en ese entonces y eran los que controlaban los fondos. Por eso es que entonces los judíos griegos empiezan a quejarse. Pero ¿qué pasa? Las viudas nuestras, como que aquella, estoy ahora inventando un poquito, ¿no? Aquella le dieron una cajita llena de pollitos y de arroz y de habichuelas y de plátano, y a esta lo que le dieron fue, y de yuca, dice Petra. Fruta.
Y a la nuestra, mira lo que le dieron, un bolsito plástico ahí con unas cositas y ya. Entonces empezaron a observar y empezaron a ver las diferencias, ¿verdad? Estoy yo aquí dejando volar un poquito mi imaginación. Así que algunos cristianos de ese trasfondo helénico pues creían que las viudas entre los creyentes hebreos eran mejor cuidadas que las de ellos. Y ese señalamiento en un momento dado pues lo hicieron sentir, ¿verdad? No es que fuera el texto sugiriendo de que esto era hecho de una manera intencionada, de que ellos lo hacían porque no se llevaban bien o porque entendían que ellos no se la merecían. Miren, pudieran haber miles de razones, pero podemos entender cuando vemos el desenlace de la historia que pudo haber sido un descuido, pudo haber sido problemas de organización, porque a veces a uno le pasa. A veces a uno le sucede, uno está tan ofuscado en tantas cosas y como que de momento no se da cuenta y dice, ay, yo hice esto y al lado estaba fulano, saludé a fulano y él estaba al lado del otro y no lo saludé, o hice esto y con este no. ¿Verdad que eso ha sucedido? Pues mire, es muy probable que esa hubiera sido la situación, una mala administración o supervisión o problemas de organización en lo que era el proceso de hacer provisión. Pero cada grupo deseaba que sus pobres, que sus viudas fueran, ¿verdad?, bien cuidaditos, bien atendidos. Así que fue inevitable que las necesidades de alguien pues fueran pasadas por alto. Cuando los grupos crecen y las necesidades aumentan y se diversifican y se vuelven complejas, las situaciones entonces pueden volverse más difíciles de manejar. Así que en los hebreos estaba bien en sus corazones, tal vez ellos decían, mira, no había la mala intención. Y en los griegos también estaba bien en su contemplamiento de que era visible de que sus viudas no estaban atendidas de una manera justa y precisa. Así que aquí vemos esta gran prueba, esta situación, ¿verdad? Porque viene la queja, viene el señalamiento, se descubre la necesidad y se descubre la falta que se está cometiendo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Estaba esta gran prueba de amor fraternal de la congregación, ¿y podrían ellos resolver ese asunto y terminar todo bien o terminaría como decimos en el argot puertorriqueño, como el Rosario de la Aurora? Que yo tendría que investigar a qué se refiere ese, ¿verdad? ¿Cómo terminaría esto? Eso lo vamos a ver, afortunadamente lo vamos a ver porque el autor de los Hebreos nos lo trae. Vamos a la segunda parte, el dilema de los 12, porque ¿ante quién llega la situación? Ante los 12, que son los líderes eclesiales en ese momento, la cabeza de todo este grupo, de todo este movimiento. Así que vamos a ver qué dice el verso 2. Alani, ¿tú me lo puedes leer? Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos. ¿Hasta ahí? El 2. Gracias, Alani. No está bien. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjese, le llega la queja. Le llega la situación. ¿Y qué hicieron los 12? Vamos para allá, porque este problema no es solo de nosotros. Esto es una situación que entre todos nosotros le tenemos que encontrar la solución correcta, ¿ok? Y le dijeron, pues no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Fíjese que los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes, a ese grupo de hermanos, de lo que era la pluralidad de la iglesia en ese momento. Sabemos obviamente que los apóstoles constituyeron ese primer grupo dirigente oficial de la primera congregación cristiana, fueron como ese cuerpo eclesial o ese grupo de supervisores o de pastores o de líderes espirituales, porque la iglesia estaba en ciernes, por eso se le llama la iglesia primitiva, porque estaban haciendo los pininos de lo que era la organización de la que ahora nosotros estamos disfrutando. Y era la primera. Porque todo esto fue la primera, ¿verdad? Todo esto empieza a evolucionar y una vez se va Jesucristo, Jesús se va,
los discípulos son los que se quedan, los apóstoles son los que se quedan en la cabecilla, vamos a decir, de lo que es el cuidado y la dirección de este grupo de creyentes que ya se había formado. Eran responsables no solamente de la enseñanza de la palabra y de toda la vigilancia pastoral, sino también de la recolección y la distribución de todos esos bienes que les venían llegando de los mismos hermanos que vendían sus cositas y traían el dinero. Pero, ¿qué pasó? Que pronto se corroboró que ya era agobiante, era muchísimo el trabajo para ellos nada más. Así que a medida que la iglesia crecía en número y en complejidad, asimismo crecía la carga de trabajo. Pero ¿sabe qué? Una cualidad, como le dije al principio, de los tantos temas que podemos derivar de este capítulo, como buenos líderes, aquí vemos un ejemplo de lo que es un buen liderazgo. Como buenos líderes, se distinguieron por su destreza para confrontar ese asunto difícil, complejo, delicado, que dependía de su solución, dependían muchas cosas, que la iglesia permaneciera unida o que la iglesia se desparramara y se dividieran y se fuera medio mundo por su lado, enojados, molestos, incómodos, que eso sucede aún en los tiempos nuestros. Porque el evadir el problema era hacerse de la vista larga. ¿Trae algún tipo de solución? No. ¿Verdad? A veces decimos, no voy a mirar para allá, entonces lo evitas, no lo estás mirando, pero el problema sigue ahí. No, hay que meter, Se agranda, dice Petra. hay que meter el pecho. Y Aidita dice que hay que meterle el pecho, hay que enfrentarlo, pero hay que tener las destrezas necesarias para poder enfrentarlo. Así que los apóstoles actuaron decisiva y hábilmente, y esto evitó un desastre potencial. Y evitó, ¿verdad?, que incluso lo que condujo fue a la creación de una situación mejor. Lo vamos a ver en los próximos versos. Así que lo primero que ellos dicen es, mira, no es justo que nosotros dejemos la palabra para entonces sentarnos a servir la mesa, porque sabe una cosa, a veces uno dice, si yo me pudiera partir en dos para estar aquí y estar allá, pero eso no se puede. Delega. Eso no se puede. Aida dice, delega, así que no está bien que descuidemos el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro deber primordial es anunciar el mensaje de Dios. Ellos recibieron una gran encomienda y estaban en un momento histórico crucial. Una vez Jesús asciende, ellos tienen en sus manos una gran comisión de la que tenían que encargarse. ¿Para qué? Para que se multiplicaran y el evangelio fuera predicado. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Fíjese que ellos lo primero que dejaron sentir fue su incomodidad, tal vez su sorpresa al recibir el reclamo, porque tal vez con el reclamo venía acompañada, entre palabras, digo tal vez porque no lo puedo sacar de ahí, el que mira a ver qué tú haces, porque esto no puede, porque a veces esperamos que el líder haga todo, que el líder se encargue de todo. Y eso no puede ser así, dice Aida, claro que no. Así que expresan ese desagrado, no podemos someternos, no está bien. Y esto no quiere decir que ellos no querían servir y no querían atender a las viudas y que lo hacían como a veces decimos con las muelas de atrás. Y, ay, ahora me toca ir allá. Ay, cargar esas cajas y darle comida a Doña Pancha, que todos los días viene por su cajita de comida. O sea, no es que ellos hicieran las cosas de mala gana ni de mala voluntad, tampoco era un asunto de sentirse superiores y decir, pero es que ya yo estoy en este nivel, ya yo no estoy para eso. Y ellos verse como si estuvieran en un escalón y que los pobres y los desamparados y que el trabajo de la ayuda social y de la beneficencia fuera un trabajo, ¿verdad?, ya de menos rango para ellos. Ese no era el asunto, porque los vemos desde el principio, de los primeros capítulos del libro de Hechos, los vemos servidores, los vemos envueltos, trabajando mano a mano en todo esto después de Pentecostés y haciéndolo con gran satisfacción, pero sabían que no era justo desistir de predicar la palabra. No era justo. Y más que no era justo, no podía ser
Era un peligro dejar de predicar la palabra para ponerse a servir, porque la prioridad dada por Dios a ellos no era atender a las viudas y a los enfermos, era predicar la palabra. Así que estaban convencidos y estaban decididos. Porque mire, cuando Dios le hace un llamado a usted y me hace un llamado a mí, yo tengo que estar convencida de ese llamado, porque cuando vengan situaciones difíciles, si yo estoy convencida de que Dios me llamó a esto, yo voy a poder enfrentar las situaciones y voy a seguir, porque yo tengo que decir como el salmista dijo en una ocasión, Jehová cumplirá su propósito en mí, pero yo lo tengo que creer y tengo que caminar en esa dirección. Así que, ¿qué dijeron? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque sus prioridades estaban claramente establecidas. Ellos sabían con certeza, con toda seguridad, para qué ellos habían sido llamados y para qué habían sido puestos allí. Fíjese que la iglesia prosperó espiritual y numéricamente por ese compromiso inquebrantable. Ese compromiso de ellos continuar con llevar la palabra, con predicarla, con enseñarla. Y para ese tiempo no era fácil, porque había una religión que predominaba y que controlaba no solamente la cuestión religiosa, la cuestión política, la cuestión social, los estilos de vida, todo. Y sabemos que el cristianismo vino a combatir muchas de esas creencias que estaban mal enfocadas, que estaban mal formuladas, ¿ok? Así que las personas realmente no pueden vivir sin la palabra de Dios. No pueden vivir sin la palabra de Dios, porque Jesús le dijo a Satanás en el desierto para contrarrestar uno de sus ataques, ¿qué le dijo? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este caso la palabra de Dios tenía que salir de la boca de aquellos que habían sido comisionados a ese propósito. Así que no hubiera sido justo, ni hubiera sido correcto dejar de enseñar la palabra de Dios, porque hubiera sido, ¿sabe qué? Destruir la iglesia. Que la iglesia muriera, que la iglesia no creciera, que el evangelio no fuera llevado a todos los lugares que tenían que llegar, quitarle al mundo el mensaje más importante que jamás podrían haber escuchado. Por eso la preocupación de los apóstoles. ¿Sabe qué? Que cuando Dios pone en sus manos un ministerio y pone en sus manos una tarea, pone en usted una carga, que no es una carga pesada, pero pone en usted un peso de responsabilidad, porque nos permite saber y entender la trascendencia de lo que nosotros hacemos. Y aunque pueda parecer simple y sencillo, usted se puede ganar una alma para el Señor colocando un texto bíblico en su muro. Pero a veces pues preferimos colocar otras cosas que para nada edifican, pero no voy a seguir, ese no es el tema. Así que la preocupación de ellos era no descuidar la palabra de Dios. Fíjese, es como si hoy quisiéramos que el pastor o la pastora, en adición a ser pastor y pastora y orar e interceder ante el Padre por nosotros y predicar su palabra, fuera maestro, fuera diácono, fuera anciano, fuera visite los hogares, visite la funeraria, visite los hogares, el hospital, y estuviera pendiente de todos los asuntos de los hermanos, y en adición a eso recogiera el dinero, lo contabilizara, comprara las cosas, pagara el agua, la luz, el teléfono, limpiara la iglesia, la abriera, la cerrara, velara el parking. Entonces se imagina todas las posiciones de servicio que hay en una iglesia y que todas ellas las haga el pastor o la pastora. Empezando con que eso es imposible. Eso es imposible. Y realmente no es justo tampoco, como decían los discípulos, eso no es justo como es posible. Así que en este capítulo 6 vemos la razón por la cual se crea el oficio del diácono. Fíjese que no se menciona la palabra diácono, no lo dice. No dice la palabra diácono, que es una palabra que proviene del griego diaconos, que a su vez se deriva del latín diaconus, cuyo significado es servidor o siervo. Sin embargo, aunque la palabra no aparece en el libro de los Hechos, la vemos más adelante en la primera carta de Pablo a Timoteo. Aquí no aparece, vemos el concepto de un cuerpo oficial de siervos o de servidores. Y cuando vemos entonces la palabra siervo, que se traduce a la palabra, ¿verdad?, diácono, pues entendemos que esta es la función que vino a resultar de una doble necesidad. Primero, aliviar
a los apóstoles, ¿ok? A aliviar a los apóstoles de una responsabilidad, de una tarea que era excesiva para todo lo que ellos tenían que hacer. Y número 2, servir, atender la necesidad de las viudas, ¿verdad? Servir las mesas, estar a cargo de los recursos que la iglesia tenía en ese momento para aliviar, ¿verdad? Y procurar el bienestar físico de los creyentes en necesidad. Así que la principal característica que distingue la iglesia del Nuevo Testamento es la centralidad en la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios, porque hay que establecer prioridades. A veces nos enfocamos en unas cosas y nos olvidamos que nosotros tenemos que ser ganadores de almas. Y para ganarlas hay que predicarles el evangelio, porque es que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y ese es lo principal, y todo lo demás se va desprendiendo de ahí, pero tenemos que estar claros. Así que viene como tercera parte el plan o la alternativa. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Noel, ayúdame y léeme los versos 3 y 4. ¿Cuál es el plan que se presenta? Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué interesante. Él no dijeron. La solución Estaba allí y los apóstoles fueron bien sabios. ¿Cuál fue la palabra que dijeron? Buscad. No dijo, dame un break que voy a pensar a ver a quién yo, ¿verdad? Dame una oportunidad, dame un break si hubieran sido puertorriqueños, ¿verdad? Dame un break para yo entonces irme allí un ratito a pensar, a ver cómo es que yo, ¿verdad? Resuelvo este asunto, y que se reuniera con los otros y dijera, pero y ahora como, tú te encargas, entonces tú vas y compras el pollo y yo compro el arroz y tú compras, y entonces tú te encargas de hacer las cajitas y las bolsitas, entonces hacemos una listita, a ver, para que no se nos quede nadie. No, busquen ustedes, hermanos de entre vosotros, 7 varones, pero mira qué cosa tan interesante, de buen testimonio. No era los primeros 7 que estaban ahí de frente. De buen testimonio. Busquen o escojan entre ustedes, elijan con cuidado, dice otra versión, a 7 varones, porque el plan de los apóstoles era formar un cuerpo de 7 hombres a quienes se les pudiera dar la responsabilidad del cuidado de las viudas. Y vamos a ver que la responsabilidad era más que simplemente servir unas mesas. Claro. Lo vamos a ver. ¿Ok? Así que 7 varones, posiblemente encontré dentro de las diferentes referencias, y hago un paréntesis para decirle, utilicé este libro que me lo regalaron hace años y lo tenía allí guardado sin haberlo mirado mucho, y el libro se llama El Ministerio de Misericordia de la Iglesia, el Diácono del Nuevo Testamento. Así que de aquí saqué muchísimo de la información y de una referencia que Jerry tuvo a bien referirme en el internet, y de ahí también saqué mucha información. Fíjese que posiblemente 7 porque querían uno para cada día, que fuera el que dirigiera, ¿verdad?, la logística. 7 porque tal vez la cantidad de personas a ayudar con 7 se podía. Realmente no se explica por qué la cantidad de 7, porque sabemos que una iglesia de 5,000 con 7 diáconos no va a poder. Ve, pero una iglesia más pequeña, quizás hasta con menos de 7. Así que el asunto del número, ¿verdad? En este momento, pues no le podemos encontrar una explicación única y exclusiva, pero entendemos que en ese momento era el número necesario. Los apóstoles pudieron haber actuado solos, pero no lo hicieron. Pudieron incluso haber dicho, ¿sabe qué? Nosotros vamos a escoger 7 personas y yo les aviso quiénes van a ser. No hicieron eso tampoco. Le pidieron al pueblo que los seleccionaran, o sea, buscaron el aporte de la gente, pero estaban conscientes de cuán exigente era el trabajo, de cuánta responsabilidad implicaba el trabajo que se les iba a dar a esas personas. Y para eso, ¿qué hicieron? Además de busquen, ¿qué les proveyeron a la gente que tenían que buscar? Unas cualidades.
establecieron unos requisitos, unas calificaciones que se enfocaban en el carácter de las personas que ellos iban a elegir, y para esto, ¿verdad? Pudieron dar esa guianza a la congregación para ese proceso de selección, porque no podía ser cualquier persona. Y usted dirá, pero servir las mesas lo hace cualquiera. Es que no era solamente servir las mesas. Fíjese, sabían que para ellos se requería hombres aptos, gente de una moral alta, quienes se les pudiera confiar la responsabilidad que iba a demandar integridad y aptitud. ¿Por qué? Porque realmente si había ya un señalamiento de un mal manejo, de una mala distribución, peor sería un señalamiento de un mal manejo de los recursos y de lo que llegaba, porque había antes una mala distribución y después entonces no, es que ahora es que llegan 20 cajas y entregan 5. Esa historia, ¿no les parece conocida? Ay, como me dio como una... Eso se da todavía. Eso se da todavía, claro que sí. Así que habían que ser bien cuidadosos, no era buscar gente que se vieran bien o que impresionaran, ¿ok? Gente que iban a formar parte de ese nuevo cuerpo de funcionarios eclesiásticos, porque eran los apóstoles y los 7. Ya ahí comienza la iglesia a diversificarse. Iban a ser administradores de la iglesia en cuanto a los asuntos de bienestar se refería. ¿Ve? Hay iglesias que tienen un departamento, tienen un ministerio de lo que es beneficencia. Hay iglesias que disponen de unos fondos y tienen unas personas que se hacen cargo de determinar a quién se le da, cuánto se le da, si se le da el monetario o se le compra el bien que la persona necesita, porque hay que ser cuidadosos con el manejo de las finanzas, porque las finanzas de la iglesia son aportaciones de todos, y aunque yo no voy a cuestionar, porque yo no lo he hecho ni lo haré nunca, cuestionar el uso que la iglesia le dé la finanza, porque mi deber es cumplir, y yo cumplo y lo hago con mucho gozo y con mucha alegría, pero la iglesia tiene la responsabilidad de dar cuentas en un momento dado, que lo hacemos aquí en asambleas, etcétera, y de hacerlo bien. Así que iban a tener que hacerse responsables de esa distribución diaria y de servir las mesas, pero también de ser buenos administradores. Así que iban a recoger dinero y los bienes, que eran contribuciones hechas por la iglesia para el necesitado, iban a distribuir ese dinero en algún momento dado, asegurarse que esa distribución de los bienes y el dinero se diera de una manera justa y equitativa, que no hubiera parcialismo, ni hubiera favoritismo. Es que ella es la mamá, ella es la señora de allí, vamos a darle un poquito más. No, ella, vete de eso, ¿verdad? Que no se hicieran diferencias por las razones que fueran y que se pudieran coordinar todos los servicios caritativos que la iglesia ofreciera a los necesitados. Así que los apóstoles fueron bien sabios en delegar estas responsabilidades y fueron bien cuidadosos, y por lo tanto buscaron una manera para trabajar la queja donde no hubiera división en la congregación. ¿Ok? Había que cuidarse de eso, y donde no se pusieran a las personas descontentas a un lado. Ay, mira, deja esos allí que mueran solos allí con su queja y con su... No les hagan caso. ¿Ok? Se cuidaron de todo eso. Mire, eso se llama velar por la salud de la iglesia. Velar, cuando usted es parte de un cuerpo, usted, por ejemplo, no se cuida una mano y se deja la otra, no se arregla estas uñitas y se deja estas todas así sucias y como garras, ¿verdad? No se cuida un pie y se deja el otro descubierto. Usted es un ser humano holístico, y la iglesia se tiene que ver de esa misma manera. Nos tenemos que cuidar todos los unos a los otros. Así que establecieron unas cualidades, primero, de buen testimonio, gente de buena reputación, de confianza, gente en la que todos pudieran confiar, gente que como manejadores del dinero y de los bienes, obviamente, fueran íntegras en su proceder y efectivos, obviamente, en su trabajo. También, además de ese buen testimonio y de esa buena reputación, que para ellos, mire, eso es algo que observable, porque los que ellos fueron a elegir eran personas con las que ellos interactuaban y compartían, y ellos veían que esta es una persona que es afable,
Esta es una persona que se lleva bien con todo el mundo. Esta persona es ecuánime, no es explosiva. Esta persona es sabia, porque en aquella ocasión cuando me pasó esto, me dio un buen consejo y trajo la paz en medio. Tal vez miraron lo que le llaman en el currículum vitae de cada uno de ellos, ¿verdad? La hoja de vida. Y miraron quiénes eran los idóneos, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Váyanse ya a Jerusalén y esperen, porque van a recibir poder cuando llegue sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no es el poder del dinero ni el poder de las influencias, es otra cosa que llega a nosotros cuando el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas. Y eran personas que con la unción del Espíritu Santo, ese Espíritu que nos guía a toda verdad y que ellos iban a necesitar para ese trabajo, el que nos da entendimiento de la palabra, el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y la tercera cualidad era que fueran personas de sabiduría, personas entendidas, sabias, fíjese, gente discreta. Porque si usted trabaja con unas necesidades, no es para que usted se pare en una esquina a decir, ay, es que esta señora, bendito, esta señora tiene esa casa que se le está cayendo en cantos. Y cuando yo fui, yo vi esto y lo otro y lo otro y lo otro. Porque hay gente que es así, ¿verdad? Que disfrutan el lleve y trae. No, gente discreta, gente con esa aptitud para los negocios, práctico, gente equilibrada, balanceada, en fin, buscaban gente espiritual, pero que también fueran prácticos, que fueran buenos en lo que iban a hacer. Hay otros requisitos que se los voy a dejar de asignación porque el reloj me está diciendo que no me va a dar tiempo de terminar. Y quiero llegar por lo menos en términos generales al final del capítulo. Hay otros requisitos mencionados en el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo, los versos del 8 al 13, usted los puede leer. Ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos. Habla de las mujeres también, ¿verdad? Que sean honestas, no calumniadoras, etcétera. Hay una serie de cualidades que ya ahí sí se menciona al diácono particularmente y son cualidades que van debajo de las del obispo. Así que ya para ese momento en la carta a Timoteo ya vemos que ha evolucionado el ministerio de los diáconos y ya se les está exigiendo más porque ha tenido un alcance mayor y hay unas cualidades y unas exigencias mayores todavía. Así que dentro de lo que los apóstoles le dicen a los cristianos y a la gente en general es busquen gente con todas estas cualidades a quienes encarguemos este trabajo. Porque saben que ustedes los van a buscar, pero nosotros somos los que vamos a decidir finalmente si le vamos a dar el trabajo, ¿ok? Porque fíjense, fueron participativos. La Grey podía participar en la toma de decisiones, pero la decisión realmente y a fin de cuentas recaía sobre los apóstoles porque ellos iban a rendir cuentas de esa decisión. Lo que esa persona hicieran, bien o mal, iba a revertir en ellos en algún momento dado. Así que ese verso valida más adelante el verso 6, que también dice que le fueron presentados, ¿verdad? Ellos los eligieron, pero le fueron presentados a los apóstoles. Que nosotros, le vamos a delegar esa tarea, que nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a seguir orando, pero ¿sabe qué? No era solamente la oración que uno tiene encerradito en su casa, era también la oración pública. La oración en el templo, la oración en las plazas, la oración en los lugares donde había un conglomerado de personas que estaban allí también escuchando esa oración que se hace con propósito y con intencionalidad, no es orar por orar. Y que también ministra, porque yo he sido ministrada por oraciones hechas por otras personas. Así que nosotros persistiremos en la oración. El hecho de que ellos se ocuparan de la oración y la oración pública y el ministerio de la palabra, ¿verdad? Y con qué entrega hicieron aquellas cosas, fíjese que lo que decía era cada cual a lo suyo. En Puerto Rico decimos, ¿zapatero a qué? Zapatero a sus zapatos. Se iban a ocupar solamente del ministerio de la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta, Jerry? Ayúdame con la respuesta que está en los versos 5 al 7. ¿Cuál fue la respuesta de la congregación cuando se les presentó la alternativa? Dice los versos del 5 al 7, y toda la multitud le gustó lo propuesto. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. Dice que agradó la propuesta a la multitud. Todos estuvieron de acuerdo, les pareció una buena idea. Oiga, qué difícil es que todo el mundo esté de acuerdo. Es bien difícil, porque siempre va a haber alguien que quiera agarrar para otro lado, siempre va a haber alguien que en vez de ver lo azul lo ve amarillo. Y eso es normal entre los seres humanos, ¿verdad? Las diferencias individuales, eso es muy normal, pero aquí maravillosamente, ¿verdad? Fíjense que vemos que Dios confirmó la sabiduría de los apóstoles a través del acuerdo. Hubo una confirmación ahí a través de ese gran acuerdo entre las personas que fueron guiados los apóstoles por el Señor, permitiendo que todos estuvieran básicamente de acuerdo y dar fe de cómo el Señor estaba guiando entonces a los apóstoles en esta iniciativa propuesta por ellos, y escogieron entonces a los 7. Fíjese que nos da el primer nombre es Esteban, y una cualidad muy especial que vemos más adelante reflejada en el ministerio de Esteban, que siendo diácono más adelante se distingue por ser un hombre de la predicación de la palabra, y un hombre a través del cual había milagros y cosas extraordinarias. Un hombre, dice aquí, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿verdad? Un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo, dice otras de las versiones. Y dice los nombres, ¿verdad? Que si alguien está buscando nombre para algún varón, pues tiene aquí a Felipe, tiene a Prócoro, tiene a Nicanor, tiene a Timón, a Parmenas, algunos le ponen acento en la primera A y dicen Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, que no es otra cosa que una persona convertida al judaísmo, ¿verdad? A través de los procesos religiosos. Así que mire algo que yo descubrí que yo no sabía, a lo mejor usted sí, y la que estaba atrás era yo, pero todos los nombres son griegos. Todos los nombres son griegos. Así que es muy probable de que todos ellos hayan pertenecido a la clase de los helenistas, porque todos son nombres griegos, lo cual entonces puede hablar de que ahí había un voto de confianza por parte de la comunidad y una intención de que hubiera tranquilidad y hubiera conformidad entre los griegos o los helenistas, de que los 7 que iban a estar ofreciendo el servicio muy probablemente pertenecían a la comunidad de los helenistas o de los griegos. Así que pues tal vez la iglesia dijo, mira, para que todo el mundo, para llevar el asunto en paz, vamos entonces a elegir líderes de habla griega. Así que hubo tal vez hasta una muestra de sensibilidad ante esta situación. Dice la porción bíblica, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Así que el pueblo nominó, pero los apóstoles aprobaron, ¿verdad? Y los comisionaron de una manera oficial, y dice, ¿verdad?, que orando, imponiéndoles las manos, dieron la aprobación. Qué extraordinario cuando las cosas llevan el orden correcto que debe llevar. Cuando las cosas son de Dios y son dirigidas por Dios y nos dejamos guiar y nos dejamos dirigir por Dios. Fíjese que el imponer las manos en la Biblia se menciona para bendecir. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el padre de familia buscaba al primogénito para ponerle la mano, buscaba a los hijos, buscaba para poner la mano y bendecirlo, pero también se utilizaba para conferir autoridad. Era como una especie de traspaso o transferencia de autoridad. Así que los apóstoles le transfieren en esta oración y en esta imposición de manos la autoridad a estos 7 para que ejerzan el diaconado y para que lo ejerzan con la unción del cielo. Llenos ya estaban del Espíritu Santo, porque esa era una de las cualidades, pero era importante, ¿verdad?, imponerle las manos, aunque fuera para hacer un servicio que lo pudiéramos considerar como algo técnico, como algo tal vez mecánico, pero no, porque era un servicio que estaba espiritual, porque estaba vinculado a un trabajo que requería honestidad,
requería verticalidad y requería muchas cualidades. Y al fin y al cabo, todo lo que nosotros hacemos, ¿lo hacemos para quién? Para el Señor. Al fin y a la postre lo hacemos por mandato divino y todos servimos al Señor. Ajá, dime, Aida. Y exigiéndole cómo es que tienen que ser. Sí. Me llama la atención que estos iban a bregar con las viudas, con las damas, Ujú. con las mujeres. Claro Tenían que ser sí. hombres temerosos, que no les faltaran el respeto. Muy bien. Porque el hombre que tiene a Dios en su corazón, no le falta el respeto a una dama. ¿Cierto? Claro que sí, claro que Ok. sí. Y ellos tenían que estar en esa llenura para bregar con esas damas. Y no eran poquitas, Ujú. no eran poquitas. Así que cuando estamos llenos de Dios, respetamos, obedecemos, somos transformados, no faltamos el respeto, Somos íntegros somos íntegros. Dios te en bendiga. todo lo que hacemos, claro que sí. Amén. Claro que sí. Y cuidamos el buen testimonio, Pues que es bien claro. importante, porque Claro. hablan de nosotros y muchas veces lo que dicen es, y eso que es cristiano, o eso que es cristiana, y va a la iglesia. Entonces etiquetan a todos y los echan a todos en la misma fundita. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también había muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. O sea, la iglesia estaba siendo efectiva, el trabajo estaba siendo bien distribuido a las personas con las competencias espirituales y trajo como fruto que el evangelio siguiera esparciéndose y que aún hasta los sacerdotes, los de la alta jerarquía dentro de lo que eran los judíos, pudieran también llegar y obedecían la fe, eran conquistados por la palabra poderosa del evangelio de Jesucristo. La iglesia no fue dividida, ni los apóstoles fueron desviados de su ministerio y de la encomienda que ellos habían recibido, y esto trajo como consecuencia una prosperidad numérica, porque hubo crecimiento, pero también una prosperidad espiritual porque había manifestaciones extraordinarias en la iglesia, porque ganarse a gente que está centrada en unas creencias y que lleguen al conocimiento de la palabra y de la verdad, mire, eso solamente es con el poder del Espíritu Santo, eso no se logra con ningún otro tipo de palabrería. Jerry iba a decir algo. El resultado de que creciera la iglesia fue una combinación de la palabra de los apóstoles y una sana administración. Que la gente veía eso, ¿sabe? Y lógicamente pues veían que lo que se predicaba en conjunto con una buena administración, que era lo que hacían los diáconos, una buena justicia, atendiendo a todo el mundo por igual, pues eso atraía a la gente también para que vieran que lo que ellos estaban predicando, aparte de ser predicando las buenas nuevas, era una comunidad que se amaba y se ayudaban unos a los otros. En resumen, la palabra de los apóstoles y una sana administración y un buen testimonio de todos sus integrantes trajo como resultado un crecimiento en todas las facetas y en todos los aspectos de los que debe crecer el cuerpo de Jesucristo. Y entonces llegamos, ¿verdad?, a la otra parte, que es el testimonio de Esteban. Como no empecé a las 8:30, tengo como los 7 minutitos, porque empezamos como a las 8:37. Esos 7 minutitos los voy a reclamar, ¿ok?, para poder terminar. Así que, me disculpan. Así que el testimonio de Esteban y su arresto. ¿Y quién no me ha leído que me pueda leer? Aidita. Ay, Aidita me cerró la Biblia ya. Ay, Dios mío. Los versos 8 al 15, Aida. Y adiantre, ¿es mucho? Ok. Me voy a quedar sentada porque tengo la piernita. Ok. Y estaban llenos de gracia y de poder. Hacían grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia,
disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gracias, Aida. Aida nos acaba de leer los versos 8 al 15, que son los últimos versos del capítulo 6, y encontramos en estos versos que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjese que la versión Dios habla hoy dice lleno de poder y de la bendición de Dios, y la traducción del lenguaje actual me gustó porque dice: Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosas entre la gente. Oiga, Dios hizo grandes prodigios y señales a través de los apóstoles, y también lo hizo a través de Esteban y a través de Felipe. De los 7, estos 2 se distinguieron porque fueron personas, vasos, instrumentos de Dios. Todos lo fueron, pero ellos tuvieron un alcance mayor y son mencionados adicionalmente de este escrito, ¿verdad? En la palabra. Porque incluso en el caso de Felipe hizo milagros, sanidades, fue el que bautizó al primer no judío, al eunuco etíope en Gaza, bautizó una gran cantidad de samaritanos. Así que encontramos personas poderosas en el Señor. Pero ¿qué pasó? Pues llega la persecución, llega la oposición. No todo es color de rosa, no todo es, ¿verdad? Miel sobre hojuelas, dicen por ahí. Se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, Alejandría, y de Cilicia, y de Asia. Oye, que mucha gente se levantó disputando con Esteban. Y dice que Esteban debatía con los judíos de la sinagoga de los libertos, que era una sinagoga compuesta de judíos que habían sido libertados porque habían sido cautivos por Roma, o hijos de cautivos, ¿verdad?, expulsados de Roma, y que ahora pues estaban residiendo en Jerusalén. Pero no podían resistir, dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, porque Esteban estaba lleno ¿de qué? Esteban, del Espíritu Santo de Dios. Estaba empoderado por el Espíritu Santo y mostraba mayor sabiduría, y sus oponentes no le podían debatir. No se le podían rendir ahí al frente porque quedaban mal, lamentablemente para ellos. Es que cuando la palabra de Dios confronta a las personas, se enojan y se molestan. Claro que sí, y la sabiduría de Dios causa incomodidad y resentimiento, ¿verdad? Resisten la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Y no era cuestión de que él fuera el más inteligente o el más educado, ni tuviera los diplomas que tenía. No tenía la reputación que tenía Pablo, que se educó a los pies de Gamaliel y que no sé qué más, ¿verdad? Que tenía pero tenía, que Pablo también lo tenía, y que realmente era la causa de su éxito en el ministerio. Y Esteban era un hombre así, un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y con esa sabiduría hablaba. Pero los judíos oponentes, como no lo pudieron derrotar con argumentos, pues entonces indujeron falsas acusaciones contra Esteban, y nos dice que sobornaron, pagaron. Y dice el refrán que al son de la plata ¿baila quién? ¿No lo han oído? Al son de la plata baila el mono. Bueno,
Así que, pues yo escuché al son de la plata. Pues al son del guineo, mire, el mono baila por la música que le toquen, ¿verdad? Así que le pagaron a algunos para que dijeran que lo habían escuchado hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y para ellos Moisés era ¿verdad?, lo más extraordinario, y Jehová pues también. Y soliviantaron al pueblo, o sea, los instigaron, les pagaron, les dieron dinero para que mintieran. Y dijeran, entonces, como no podían ganar la pelea de una manera justa, usaron mentiras, usaron estrategia, algo que todavía se utiliza, y lograron cambiar la opinión pública de Esteban. Así, en contra de Esteban, debo decir. Así que alborotaron, instigaron al pueblo para que pues dijeran todo lo que dijeron. Así que dice que la gente entonces le decían, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este hombre no para de hablar cosas blasfemas, eso es cosas horribles, malas, contra el lugar santo y contra la ley. Y realmente lo que Esteban hablaba era que Jesús era mayor que Moisés, porque que realmente era así, pero para ellos era blasfemia, que Jesús era Dios, y para ellos también era blasfemia porque ellos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque los dos somos uno. Jesús era el mayor que el templo, para ellos era blasfemia también con ese lugar santo, porque realmente para Jesús eran otras cosas mucho más importantes que el templo. Y cuando él hablaba de destruir el templo no se refería al físico, era su propio cuerpo. Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosas, y lamentablemente todo esto lo tomaron, lo tergiversaron, lo trastocaron, lo cambiaron y lo utilizaron para crear esas falsas acusaciones en contra de Esteban, y por eso se lo llevan como acusado. Lo presentan ante el concilio, y todos los que estaban en el concilio, que dice la Escritura, fijaron la mirada en Esteban, y es que lo tenían que mirar. ¿Sabe por qué? Porque el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Yo no he visto un ángel, pero yo he visto gente llena del Señor. Yo he visto gente llena del Espíritu de Dios. Yo he visto gente que en unos momentos dados, y aunque todos los que hemos reconocido a Jesús somos personas llenas del Espíritu Santo, hay unos momentos muy particulares donde el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera tan extraordinaria que esa persona, su rostro se transforma, como le pasó a Moisés en aquel encuentro que tuvo allá en la montaña con Jehová, que bajó, dice que la gente del pueblo no lo podían mirar porque salió un resplandor de su rostro. Así que Esteban estaba ante una prueba, ante una corte, examinado por unos hombres educados y conocedores pero falsamente, obviamente, y tal vez lo que la gente podía esperar era que estuviera allí temblando, asustadito, mirando con carita del gatito de Shrek, así como que, cójanme pena, lo que sea, pero lo que vieron fue el rostro que reflejaba, ¿sabe qué? La perfecta paz. Aleluya. Y la confianza de alguien que conoce y confía en su Dios. Ese rostro tenía la gloria de Dios manifiesta en él, porque él sabía a lo que se arriesgaba y dónde estaba y por qué había llegado allí. ¿Y sabe qué? No había arrepentimiento ni vuelta atrás. Esteban sabía que había llegado allí y que él estaba con el respaldo del Altísimo. Así que ese resplandor atestiguaba que había una calma divina que había en el interior de este hombre, señalado de manera injusta y negativa, pero Dios estaba con él. Así que la descripción es la de una persona que está cerca de Dios y refleja algo de su gloria como resultado de estar en la presencia de Dios. Porque más que estar ante la presencia de los acusadores, estaba ante la presencia del Altísimo, dando fe de lo que él había creído y de lo que él había compartido con las tantas personas con las que había podido compartir. Así que finalmente el rostro de un ángel también significa que su rostro no estaba lleno de miedo, ni de terror, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos también, porque sea que vivamos o que muramos, que es lo que nos debe ocupar, somos del Señor. Eso es lo más importante. Así que mis hermanos, hasta aquí
el estudio bíblico, que como dice la pastora, a veces termina uno predicando porque uno como que se mete, como que se envuelve y les confieso que jamás había estudiado este capítulo de esta manera ¿verdad? Tan extraordinaria y es una palabra que caló en mi corazón y espero que en ustedes y en todos los que han podido ver esta palabra, que emulemos el ejemplo de la iglesia, emulemos el ejemplo de los apóstoles, que seamos servidores del reino. En la iglesia hay mucha necesidad, muchas posiciones que deben ser ocupadas, muchas áreas de servicio que necesitan más personas que puedan trabajar, pero sobre todo necesitamos la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, donde si tenemos que señalar alguna área de necesidad, lo hagamos con toda la prudencia y con toda la sabiduría que eso amerita, porque nuestra intención será que el asunto se arregle, se mejore y la iglesia crezca en número y crezca en esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que oramos al Señor y damos gracias. Bendito Dios y Padre eterno, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, y te doy gracias. Gracias por esta palabra especial y poderosa y maravillosa que tú nos has permitido desmenuzar, porque así me he sentido, Señor, que hemos desmenuzado este capítulo y que le hemos sacado, y aunque yo sé que todavía tiene más para dar, pero le hemos sacado, Señor, y queremos que esa palabra se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y se traduzca en la acción que tú quieres que todos y cada uno de nosotros hagamos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, para el beneficio de la iglesia y para el crecimiento de la iglesia y de cada uno de nosotros, Señor. Que esta obra, Señor, que nuestra casa crezca, Señor, que en nuestra casa surjan, Señor amado, personas, apóstoles, diáconos, servidores del reino, predicadores, evangelistas, maestros, profetas, personas dispuestas, Señor, a llevar el evangelio a donde sea necesario, Señor, para que más almas puedan ser ganadas para ti, oh Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das, y soy tu vaso, soy tu instrumento, y en tus manos estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.